En ese sentido, si pueden pasar a la siguiente, las acciones que se han estado llevando a cabo en este grupo, que ha mencionado ya la Secretaria del Trabajo, son inspecciones laborales por parte de la Secretaría del Trabajo, revisiones fiscales a cargo del IMSS, del Infonavit y del SAT, la aplicación de varias medidas financieras por parte de la UIF, apoyo a la regularización de los patrones reales y de sus trabajadores por parte, desde luego, del Seguro Social, también del Infonavit y del SAT, es decir, se les invita a la regularización cuando se detecta que hay una acción indebida, y también pues la generación de sanciones ejemplares y en su caso la integración de expedientes por parte de la Procuraduría Fiscal como defraudación fiscal. Este grupo de trabajo, pueden pasar a la siguiente, este grupo de trabajo de septiembre a diciembre identificó un primer grupo de 1,200 empresas con posibles esquemas de subcontratación ilegal. En estas 1,200 empresas están cerca de 860,000 trabajadores, 860,000 que están en alguno de estos esquemas, y ya en 2020 se están planteando nuevas acciones para empresas que estén de manera irregular, pues para que nosotros podamos garantizar el cumplimiento de la ley y el resarcimiento de los derechos de los trabajadores. Si pueden pasar a la siguiente. Estas acciones se han concentrado en 7 operativos especiales a grandes empresas con esquemas de subcontratación. Son estos los sectores de la economía: hotelería, servicios informáticos, call center, farmacéuticas, minería y producción de alimentos, en donde se han llevado a cabo los operativos. Se han detectado alrededor de en estos 7 operativos nada más a 10,000 trabajadores subcontratados ilegalmente y a cerca de 36 empresas subcontratistas involucradas. Es decir, es todo un esquema realmente sofisticado de empresas que cada vez que había una acción de autoridad, pues saltaban a otra empresa, movían a la nómina, pero ahora la señal y lo que hemos estado haciendo, como decía la secretaria, que no se había hecho uno solo de estos operativos, es trabajar en conjunto entre instituciones, que la información que le reportan al SAT sea idéntica a la que nos están reportando al Seguro Social, y que las facultades de todos en términos de inspección y fiscales pues se empleen de manera integral. Hay intercambio de información estratégica entre nosotros, y creemos que esto tiene que garantizar lo más importante, por lo que lo estamos haciendo, los derechos de los trabajadores. Para este 2020, y esta es la última por mi parte, vamos a continuar de manera pues muy decidida, muy intensa, aplicando este tipo de trabajo coordinado. Primero, para algo que está desde hace un año y desde hace mucho tiempo en el sentir de los mexicanos. Se tiene que acabar la impunidad. Nadie puede entrar a uno de estos esquemas sabiendo que es de carácter ilegal, que además ha habido reformas, pensando que no va a pasar nada y que puede seguir lucrando a costa de los derechos de los trabajadores. También estamos exhortando a todos los patrones reales a que se regularicen, a que abandonen este esquema ilegal de contratación y de administración de personal. También estamos intensificando todas estas acciones de inspección y de revisión a todas las empresas que continúen utilizando estos esquemas agresivos de contratación de personal, y también una campaña de difusión, una campaña masiva a nivel nacional para sensibilizar a los trabajadores, que ellos sepan cuáles son sus derechos, por qué es tan importante que revisen sus datos ante el IMSS, que lo hagan en línea, ya se puede hacer la vigencia de derechos, que ellos realmente sepan cómo los tienen contratados sus patrones, porque y también ante el Infonavit. Esa es lo que nos va a permitir también la denuncia ciudadana por parte de los propios trabajadores, que al final son los más afectados. Cuando ya muy pronto empecemos a tener
tener a la primera generación de cuentas de Afore individualizadas, cuando vean que el monto de la pensión no corresponde a lo que estuvieron ganando porque los tenían registrados con un sueldo inferior, pues el afectado es el trabajador. Entonces, y también la empresa, porque vendrán seguramente muchas acciones y creo que esto durante mucho tiempo se normalizó, se hizo una práctica muy común. Y en ese mismo sentido, ustedes lo saben, en diciembre se estuvieron discutiendo iniciativas para la reforma en el tema de outsourcing, de subcontratación ilegal en ambas cámaras. El presidente lo mencionó en la mañana, tenían que ponerse de acuerdo y creemos que la información de estas acciones conjuntas, de estos operativos, da mucha luz a cómo opera el esquema y puede enriquecer mucho estas reformas. Por mi parte sería todo, señor presidente. Gracias. Con su venia, presidente. Adelante, por favor. Primero, señalar que se han identificado tres tipologías distintas. Primero, la generación de empresas fachada, es decir, la constitución de sociedades mercantiles que no realizan en realidad materialidad de las operaciones y que sirvieron de base como vehículo para casos de corrupción. La estafa maestra es un buen ejemplo de ello. El segundo tiene que ver con la facturación de operaciones simuladas y con la finalidad de generar una afectación al fisco, obteniendo por parte de las empresas un beneficio, un lucro a partir de simular operaciones. Y el tercer modelo tiene que ver con el outsourcing ilegal. En lo que va de la presente administración ya se han presentado 51 denuncias, 31 ligados con empresas fachada, 15 con facturación de operaciones simuladas y 5 con casos de outsourcing ilegal. A partir de la información proporcionada por el IMSS y la Secretaría del Trabajo, se hizo un modelo global para encontrar información en las bases de datos de la Unidad de Inteligencia Financiera. A partir de ahí se localizaron 1.854 empresas, de ahí 1.086 tenían información financiera en las bases de datos de la UIF y con el modelo global se pudo identificar 7 objetivos. Adelante, por favor. El caso 1 está relatado en razón de que una sola persona resulta representante legal de 488 empresas, 461 constituidas entre el 2012 y 2015, además de tener participación accionaria en 10 empresas adicionales. Sin embargo, no presenta declaraciones de naturaleza fiscal. Adelante, por favor. El caso número 2, no se omiten los nombres por el deber de sigilo de las carpetas de investigación, está vinculado con 4 empresas que reciben la primera declara fiscalmente 688 millones de pesos, deduciendo su totalidad y declarando pérdidas fiscales. Los indicadores son de triangulación y simulación de recursos, accionistas apoderados sin información financiera, posibles prestanombres y no existe congruencia entre lo operado y lo declarado fiscalmente. La segunda empresa tiene facturación entre 2017 y 2019 por 1.041 millones de pesos y gastos por 788 millones de pesos. Nuevamente, los accionistas no son acordes con los montos operados y se trata de posibles prestanombres y existe triangulación de recursos entre las empresas. El tercer caso es una facturación entre 2017 y 2019 por 486 millones de pesos y gastos por 403 millones. Y el cuarto caso son 822 millones de pesos facturados entre 2017 y 2019, gastos por 615 millones. Nuevamente, no existe congruencia entre lo operado y lo declarado fiscalmente y los accionistas presentan características de prestanombres. Adelante, por favor. El caso, uno atrás, por favor. El caso número 3 está relacionado con administración de empleados. Adelante, por favor. El caso número 4 tiene que ver con la contratación de empresas en materia de consultoría y en este caso hay
declaraciones de ingresos por 726 millones de pesos. Sin embargo, se declara en ceros durante 2015 y 2018 y 2019 realiza pagos por sueldos y salarios por 293 millones de pesos. Nuevamente estamos en presencia de empresas de reciente constitución que presentan características de testaferros y en los cuales no se reportan al Servicio de Administración Tributaria los ingresos totales de estas empresas. Adelante, por favor. El caso número 5 está relacionado financieramente con la recepción en 2018 de 98 millones de pesos y retiro de 99 millones, cheques por 35 millones, mientras que fiscalmente se registran ingresos por 1.589 millones de pesos y un promedio de 2.000 personas como empleados, teniendo erogaciones anuales por 35 millones de pesos. En este caso en particular destaca la posible presencia de un caso de defraudación de naturaleza fiscal. Adelante, por favor. El caso número 6 está vinculado con las declaraciones anuales por ingresos por 5.406 millones de pesos, siendo que en todos los ejercicios se presentan pérdidas fiscales sin pagar impuestos de naturaleza federal. Un total de 7.000 empleados que son movidos de manera sistemática entre los miembros del grupo empresarial y se reciben transferencias electrónicas por más de 5.455 personas físicas por un total de 1.328 millones de pesos. Nuevamente estamos en presencia de un caso de defraudación fiscal en donde se vinculan los fenómenos del outsourcing ilegal y evidentemente las factureras para efecto de evadir los impuestos. Adelante, por favor. El último caso tiene que ver con publicidad. Declaraciones anuales de 2014 a 2018 por 1.679 millones de pesos, cuando en todos los ejercicios ha presentado pérdidas fiscales sin pagar los impuestos respectivos. Ahí tenemos nuevamente casos de posibles testaferros y un tema relacionado con la constitución de al menos 30 empresas que presentan características de posibles empresas fachadas o EFOS, empresas factureras con operaciones simuladas. En síntesis, el marco normativo ha cambiado. Durante la anterior administración se permitió generar este tipo de prácticas que daban como resultado un problema de defraudación fiscal, de generación de empresas fachada, de caminos y vehículos para fomentar la corrupción y el punto central es que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido muy claro, este tipo de conductas deben concluir. Muchas gracias. ¿Cuánto, presidente? Con su permiso, señor presidente. La participación de la Procuraduría Fiscal en este tipo de asuntos será precisamente el recibir las vistas que den tanto la Unidad de Inteligencia Financiera como el Instituto Mexicano del Seguro Social, así como el SAT, para poder iniciar las investigaciones respecto a defraudación fiscal y poder presentar las querellas respectivas en donde podamos acreditar por un lado la defraudación fiscal, pero sobre todo la delincuencia organizada en este tipo de asuntos conforme a las reformas aprobadas el año pasado y que entraron en vigor a partir del 1 de enero de este año. Precisamente lo que se busca es erradicar el outsourcing ilegal y es precisamente a través de la reforma que se aprobó y que entró en vigor en este año, donde podemos ver los riesgos que tienen tanto los contribuyentes que contratan el servicio de outsourcing como las empresas que prestan el servicio de outsourcing. La reforma precisamente va encaminada a castigar como delincuencia organizada y perseguir como delincuencia organizada a todas esas empresas que dan el servicio de outsourcing ilegal, es decir, 3 o más personas que en forma permanente y reiterada llevan a cabo actividades ilícitas, como en este caso es la defraudación fiscal. Es decir, constituyen diversas cantidades de empresas cuyo único objeto es no pagar las cuotas de seguridad social, no pagar las cuotas del IMSS, no pagar las cuotas del Infonavit
y minimizar la carga tributaria o desaparecer cualquier relación laboral que pudiera haber. Al que compre el producto también puede ser catalogado como delincuencia organizada, pero a ese tipo de contribuyentes, si se acercan ante la autoridad, puede haber oportunidad de regularizarse. Es muy importante que quede claro, al que contrata este tipo de servicios corre riesgos. ¿Qué riesgos puede correr? De que se inicie una investigación contra él, que se presente una querella respectiva, que se gire orden de aprehensión y que pueda ser sancionado hasta con 14 años de prisión por contratar este servicio. Es muy importante que se acerquen ante la autoridad para regularizarse. Al delincuente organizado que da este servicio y que presta este servicio ilegal puede ser sancionado con prisión preventiva oficiosa, pero sobre todo puede ser condenado hasta 20 años de prisión. Es muy importante que dejen de hacer que dejen de prestar este servicio ilegal. Sí hay sanciones, esto ya cambió, este es uno de los principios de la Cuarta Transformación y que tenemos que seguir al pie de la letra. No podemos permitir el que sigan estas prácticas ilegales, pedimos que se acerquen. Tenemos un caso que dimos a conocer a finales del año pasado, donde empresas que habían comprado facturas ilegales se acercaron a regularizarse y pagaron más de 2,000 millones de pesos. Nosotros exhortamos a los que llevaron a cabo y que recibieron este servicio en años anteriores que se acerquen y se regularicen. Quien recibe este servicio a partir de este año corre el riesgo de ir a la cárcel y de que no tenga derecho a fianza y poder ser sancionado con más de 14 años de prisión. Estos esquemas son esquemas precisamente a una variante de las empresas de factureros. Aquel que reciba o que facture servicios por planes de pensión, que es un esquema con el que manejan, un esquema de alimentos, un esquema de derechos de autor, tratando de esconder una relación laboral, tratando de no pagar estas cuotas de seguridad social o estos impuestos que se generan, pueden caer en delincuencia organizada y pueden ir a la cárcel. Exhortamos a todas esas personas que ya no hagan uso de este servicio de outsourcing o de tercerización hacia adelante, y los que lo hicieron hacia atrás se acerquen ante el SAT, se acerquen ante el IMSS, se acerquen ante la Procuraduría Fiscal a regularizar su situación. Pues esa es la información. Si les parece, abrimos para preguntas y respuestas sobre el tema y luego nos vamos a lo general sobre el tema. Gracias, presidente, funcionarios, secretarios. El problema del outsourcing, como se ha mencionado aquí, afecta a muchos trabajadores y en la mayoría de los casos termina en demandas laborales, en las juntas de conciliación y arbitraje. El día 6 de enero se promulgó y publicó en el Diario Oficial de la Federación la ley orgánica que crea el Centro Federal de Conciliación y Registro, con autonomía y presupuesto propio, que nace como un organismo que busca defender la democracia sindical y proteger al trabajador. La propia ley indica que usted tendrá que presentar una terna para que elijan al director general. Presidente, mi pregunta es la siguiente: ¿existe en México un perfil profesional adecuado para dirigir el Centro Federal de Conciliación y Registro? Tiene ya considerados algunos prospectos y en ese mismo sentido, ¿el personal de apoyo de los centros federales y estatales estarán capacitadas de manera adecuada? ¿Hay tiempo suficiente para preparar nuevos cuadros o se va a recurrir a reciclar al personal que hoy labora en las juntas de conciliación donde abundan viejas prácticas que han empañado al sector laboral? Es cuanto, presidente. Gracias. A ver, vamos a la secretaria. En efecto, el presidente propondrá una terna que después será evaluada por el Senado, quien al final determinará quién será la cabeza de este nuevo Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Hay perfiles de gente respetable
que estará a la altura, y eso tendrá que evaluarlo el presidente y se informará en su momento. Y respecto a la capacitación, tenemos un proceso muy intenso de capacitación de personal. Estamos trabajando muy de la mano con el Poder Judicial, invitando abiertamente a personal tanto del Poder Judicial, de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, de la Procuraduría de Defensa del Trabajo y en general profesionistas, laboralistas que quieran capacitarse en esta nueva etapa para poder obtener esos perfiles idóneos, sobre todo para el tema de conciliación, que como aquí platicamos hace algunos días será central en el nuevo modelo. Habrá centros de conciliación para que todos los conflictos laborales, ya sea locales o federales, lleguen primero, traten de resolverse a través de este mecanismo de diálogo, de concertación, y poder desahogar muchísimos asuntos laborales, y aquellos que no pueden resolverse, entonces sí pasen frente a los jueces en un proceso jurisdiccional. Entonces tenemos tiempo, estamos desde el año pasado ya con cursos intensivos, hay más de 6,000 personas que ya se están capacitando y hay diferentes etapas en este proceso. Vamos a continuar y la invitación ha sido abierta, incluso a escuelas de derecho, para que, digamos, recién egresados, gente joven pueda incorporarse en esta nueva visión del mundo del trabajo. ¿Se hará algún filtro para que el personal que labora en las juntas de conciliación y arbitraje de hoy puedan seguir trabajando o será totalmente nueva la gente? Está abierto, la ley incluso establece que para los nuevos operados, en el caso de los jueces laborales específicamente, tendrá que ser un concurso abierto, no es exclusivamente para el personal del Poder Judicial. Por ello se ha venido invitando a especialistas, a laboralistas a que se capaciten para que puedan pasar ese tipo de procesos de selección que tocará al Poder Judicial. Y recordemos que tampoco va a suceder que de un día a otro las juntas van a desaparecer. En el nuevo modelo se abren las puertas de los tribunales laborales, los nuevos juicios se irán pasando a los tribunales laborales, pero las juntas, tanto federal como locales, pues tendrán que hacerse cargo de todo su rezago, de todos los juicios que quedan pendientes, que no son pocos. Hablábamos aquí de que la Junta Federal tiene cerca de 500,000 de expedientes rezagados, y esta es parte de la enorme problemática del mundo del trabajo, que son juicios que duran entre 2, 4 hasta 8 años en resolverse, y por eso la reforma atendió no solo toda la parte de democracia sindical, de libertad, sino también de tener un procedimiento mucho más ágil, mucho más moderno, en presencia de juez, que permita realmente que haya un acceso a la justicia para los trabajadores, pero también para el sector empresarial, que también ha sido pues afectado con estas tardanzas y mecanismos pues que han venido retrasando muchísimo los juicios, y ya no decir el costo para el gobierno. Gracias. Mujer. Sí, y luego tú. Bueno, Shaila Rosagel, corresponsal de Grupo Gili, Periódico El Imparcial, La Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Presidente, bueno, mis preguntas no tienen que ver con el tema, es sobre su gira en Sonora del fin de semana. En Sonora hay un conflicto legal en la Unión de Ganadera Regional que agrupa a unos 25,000 ganaderos, productores, porque la elección de presidente del organismo fue impugnada por presuntas irregularidades en la asamblea electiva. El proceso está en la SADER y la Confederación Nacional Ganadera debe de convocar a una nueva votación. Le quiero preguntar, presidente, si la SADER le ha informado acerca de este caso, si tiene usted algún tipo de información. Y sobre el encuentro el del domingo en Bavispe, en la comunidad de La Mora, con las familias de las 3 señoras y los 6 niños masacrados, si nos pudiera compartir alguna información sobre lo que se habló en esta reunión. Y también la gobernadora de Sonora le planteó la necesidad de apoyo extraordinario para atender el problema de baches en 13 municipios. También la alcaldesa de Hermosillo, tengo entendido que se lo planteó, hay un problema también ahí.
¿Cuál es su postura ante estas solicitudes de recursos para pavimentación y otros proyectos? Y si habrá recursos adicionales o acordó algo en sus pláticas con la gobernadora y la alcaldesa. Estas serían mis preguntas sobre Sonora. Gracias. Bueno, estamos en el tema, pero respondo y luego lo que está pendiente y regresamos a lo general. Y respondo porque tú eres una periodista profesional y además mereces todo nuestro respeto. No tengo información sobre esta diferencia que hay de los ganaderos, entre los ganaderos de Sonora, pero sí corresponde a la Secretaría de Agricultura atenderlo. Y hago el llamado para que se dirima, se resuelva esta diferencia de manera democrática, que se pongan de acuerdo y que sean los ganaderos los que elijan libremente a sus representantes. Estoy seguro que el secretario de Agricultura va a actuar. Acerca del encuentro con los familiares de las víctimas en Bavispe, ya informamos, platicamos con ellos, fueron representantes de la Fiscalía General de la República, están avanzando las investigaciones, hay detenidos en este caso. Quedamos en reunirnos de nuevo en 2 meses y yo voy a regresar en 4 o 6 meses a Bavispe. Vamos a darle seguimiento a este caso y vamos sobre todo a mantener la relación con los familiares de las víctimas. Lo quisiera yo hacer en todos los casos, estar cerca de todos los familiares de víctimas. No lo puedo hacer porque son bastantes mis ocupaciones y también lamentablemente, desgraciadamente, todos los días tenemos casos muy tristes. Ayer perdieron la vida 4 miembros de la Guardia Nacional, uno por un balazo y 3 se ahogaron en un canal en Reynosa. De los 3 ahogados, una mujer. Desde aquí expreso también mi profundo pésame. El ejército mexicano está integrado por mujeres y hombres de todo el país. En este caso, uno de los fallecidos de Zongolica, Veracruz, otro de Acapulco, otro de una comunidad de Michoacán, la mujer de Zapopan, de Jalisco. Entonces, quisiera estar con los familiares, decirles que pues lamentamos mucho todo esto. En el caso de la pérdida de vidas en Bavispe, los niños asesinados, las mujeres, estamos avanzando en justicia, pero también consolando en todo lo que se puede, ¿no? Y atendiendo sus planteamientos. Ellos nos hicieron propuestas y vamos a cumplir con propuestas. Unas cosas muy humanas, por ejemplo, que se reconociera, que se diera un reconocimiento especial a quienes, arriesgando la vida, cuando estaban los hechos, decidieron ir de La Mora a los caminos estos de terracería donde estaban las víctimas.
familiares y también el médico del centro de salud de Bavispe, que son de los primeros en llegar, en auxiliar, en rescatar. Entonces, uno de los planteamientos fue eso, o sea, vamos a hacerles un reconocimiento a ellos, al que arriesga su vida o pone en riesgo su vida para salvar otras vidas. Eso es lo que puedo comentarte. La Fiscalía está llevando el caso, hay una cooperación con el FBI también en este asunto. Y sobre los baches, que hay algunos, la presidenta municipal de Hermosillo ya está en comunicación con el director de Banobra, porque no tienen recursos los ayuntamientos. Parte de la crisis o de el fracaso del modelo neoliberal se refleja en la insolvencia, la falta de presupuesto de gobiernos municipales, gobiernos estatales, que están endeudados, a veces no tienen ni para pagar la nómina. Entonces, en una ciudad como Hermosillo, grande, tuvieron la fortuna, porque así es, de que llovió mucho. No van a padecer este año de falta de agua, pero esa lluvia le hizo mucho daño a las calles y no tienen presupuesto para tapar los baches. Entonces se les va a ayudar en la medida de lo posible para que tengan estos recursos, porque los cuestionan mucho. Yo le decía a la presidenta municipal de Hermosillo que informara cómo encontró el presupuesto, sus deudas. Sí, que eso es lo otro también, ¿sí? Que deben de seguir, o mejor dicho, en algunos casos, hacer un esfuerzo de austeridad, ¿sí? Porque también la gente se molesta mucho si hay baches y andan los presidentes municipales, hombres o mujeres, en caravanas, si ya compraron carros nuevos, pues eso no les gusta a la gente. Presidente, ¿será para los 13 municipios, o sea, que le plantearon? Sí, o nada es más? que no son 13 municipios, desgraciadamente, así hay muchos municipios, o sea, del país, son cerca de 2.500 municipios en el país, en todos hay carencias. Vamos ahora a ofrecer disculpa al pueblo yaqui, ahora que vamos a conmemorar en el 21 nuestra independencia y recordar los 500 años de la conquista. Estamos ofreciendo disculpas y pidiendo que de España, del Vaticano, se haga lo mismo, pero el Estado mexicano tiene que ofrecer disculpas y tiene también que llevar a cabo una política distinta, no solo es ofrecer disculpas. Y tenemos el caso de los 8 pueblos yaquis que están en el abandono completo, los pueblos con calles destruidas, sin pavimento, sin agua, sin drenaje, sin espacios públicos. Entonces, es un proceso de reconstrucción
porque se abandonó por completo a los pueblos, se dedicaron a otras cosas. Entonces, vamos a ir poco a poco, nos estamos poniendo de acuerdo, trabajando de manera conjunta, gobiernos municipales, gobiernos estatales y el gobierno federal. Presidente, una última pregunta ya para concluir. ¿Qué opina, sobre la columna del Wall Street Journal donde se dice que Irán se ha ido acercando a México a raíz de que usted llegó al poder? ¿Por qué cree usted que se está manejando esta información en Estados Unidos? Mi pregunta es si tiene que ver con el ansiado muro que quiere construir Donald Trump en la frontera, porque no es la primera vez que se manejan informaciones sobre que los iraníes han tenido relación con México. Gracias. Sí, ya hablamos ayer de eso. El Wall Street Journal falsea información, vuela. Es mejor leer el Reforma o el Financiero o la Jornada, desde luego, ¿sí? O el Universal, o los medios nacionales. No tienen fundamento, son voladas, por decir lo mínimo. Muy bien. Tema. Buenos días, Alberto Marroquín Espinosa, de Frecuencia CAT, JF Informa desde Cancún y Es Ahora AM desde Querétaro. Yo traía otras preguntas, pero las voy a omitir, porque en este esquema de justicia laboral, no sé si aquí en la presidencia también tengan un registro de todos los periodistas que cumplan, que tengan todos esos derechos laborales dentro de sus empresas donde laboran, ¿no? Porque yo conozco muchos casos en Querétaro de periodistas que no tienen ningún beneficio laboral realmente, ¿no? Y no sé si los más de 1000 periodistas registrados aquí en la presidencia ustedes sepan en qué condición se encuentran esa gente. Esa sería la primera pregunta. Gracias, señor presidente. Solo para comentar, porque justamente parte de las actividades de este arranque de año con Jesús Ramírez, hemos estado trabajando los esquemas de seguridad social para los periodistas. Hace algunos meses que se publicó la ENOE, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo de INEGI, ahí se reporta, por un lado, los periodistas, los profesionales, digamos, que están en algún medio de comunicación establecido y que tienen una relación laboral fija ahí. Adicionalmente a esto, pues desde luego los de los medios públicos que tienen seguridad social en el ISSSTE, pero hay un segmento grande, importante, que puede ser de cerca de 22,000 periodistas que no tienen ningún esquema de seguridad social. Desde hace varios años, en 97, se establecieron modalidades para el ingreso al seguro social de manera independiente, para aquellos periodistas justamente independientes o que trabajan, que no tienen una relación permanente con un medio o que tienen relaciones con varios medios de comunicación porque cubren para varios. En ese sentido, esos esquemas de modalidad voluntaria al régimen obligatorio desde 97, con toda honestidad, fueron un fracaso, porque si vemos el número de personas que desde hace tantos años se fueron incorporando, no solamente periodistas, pues no era una modalidad útil, entre otras cosas porque, para decir 2 o 3 ejemplos, obligaban que el pago fuera anual anticipado, tenían muchas restricciones en términos de servicios de salud o tiempos de espera muy largos para justamente ver si se podía dar prestaciones médicas. Entonces, estamos trabajando justo con este tema porque creemos que también la ampliación de la formalidad pasa por hacer mucho más flexible y mucho más fácil la incorporación de los trabajadores independientes. Hay casos en donde efectivamente pues son ya relaciones laborales establecidas, pero muchos otros, ustedes lo saben, pues que trabajan por cuenta propia y en ese sentido pues ofrecerles una solución. Pero sí, con Jesús lo hemos estado trabajando y esperamos pronto poder ya anunciar este modelo. Me faltaría una nada más.
El otro también es para el Seguro Social. Normalmente los patrones carecen de ese beneficio como de Seguro Social. Si yo tengo, por ejemplo, un negocio pequeño que yo soy mi propio empleado y me doy de alta, o tengo un empleado y me doy de alta como patrón, yo no sé si yo tenga derechos como patrón a Daba su pensión, se ponía muy contento. ¿Sí? Sí se puede, si se inscribe. Sí, me pregunto, presidente. Efectivamente, es de esos casos en donde, por un lado, los propios patrones pueden tener una seguridad social, pueden ser derechohabientes del Seguro Social. Hay casos de empresas grandes y demás que los patrones no se inscriben. Porque una modalidad, por ejemplo, es inscribir, que a veces se inscriben como propios empleados de sus empresas, lo cual puede ser que no esté mal, porque están ejerciendo y llevando a cabo un trabajo y no solamente son dueños, sino trabajadores de la empresa. El asunto es algunas otras mecanismos de contratación de empresas grandes que justamente en esta lógica de la subcontratación pues deja fuera a sus al dueño, al patrón. Entonces estamos también buscando eso porque justamente el año anterior se alcanzó la cifra de más de 1 millón de patrones registrados en el seguro social, y lo que queremos es que todos tengan la misma condición y efectivamente pues tengan el acceso a los mismos derechos, a las mismas prestaciones que sus propios trabajadores. Hay casos, pongo algunos ejemplos de dueños de empresas muy grandes que cuando tienen algún padecimiento muy grave buscan entrar a su propia empresa porque el servicio del Seguro Social de ciertas especialidades y subespecialidades no lo da ninguna otra institución privada en el país. Pero sí es algo que nos parece, es un gran igualador, que toda una empresa, desde el dueño hasta el último de sus empleados, tengan las mismas condiciones y la misma seguridad social. Sobre el tema, las dos compañeras. Gracias, presidente. Para puntualizar sobre el tema del outsourcing, si entonces el gobierno federal tomó la decisión de combatir estas prácticas ilegales y perseguirlas como delincuencia organizada, es decir, ¿es así? ¿Los empresarios que cometan estas prácticas ilegales se exponen a ser castigados como delincuentes organizados? Sí, es importante aclarar esto, ¿no? Aunque el procurador fiscal va a precisar la cuestión jurídica. Yo quiero señalar algunas cosas. Primero, que es una acción la que se está llevando a cabo preventiva, porque lo que queremos es informar a trabajadores y a patrones, de manera especial a los patrones, que se enteren de que ya hay una nueva legislación y que pueden ser sancionados, porque no todos saben que ya se llevaron a cabo estas reformas y que ahora estas prácticas se consideran delito grave y significa, en el caso de que resulten responsables, ir a la cárcel sin derecho a fianza. Entonces, es defender a los trabajadores, pero al mismo tiempo informar a todos los mexicanos. Hay también eso, se está dando ya lo que explicaba y ahora va a detallarlo el procurador sobre este tema. Pero aquí también lo importante es que sus impuestos, los pagos al Seguro Social, al Infonavit, ya no son malversados. Ya sus impuestos, sus contribuciones no se quedan en manos de políticos corruptos.
Ya cambió esto. Entonces, es que el empresario tenga dimensión social, que le dé un buen trato a sus trabajadores, que contribuya a partir de que ya no hay un gobierno corrupto. Entonces, ese es el propósito. Ahora, la parte legal, coercitiva, lo que se estableció en la reforma lo explica ahora el licenciado, y también sería importante que se hablara más sobre empresarios que fueron engañados y se han acercado para regularizar su situación, incluso han devuelto dinero o han pagado. Hemos logrado de esa manera mejorar la recaudación. También a todos los mexicanos darles a conocer que si todos cumplimos, si no hay evasión fiscal, no tienen por qué aumentar los impuestos ni crear impuestos nuevos, como era la mala costumbre. Si no hay evasión fiscal, si no hay estas prácticas, el presupuesto alcanza, rinde, la contribución el año pasado, la recaudación fue suficiente, no hubo déficit, no se endeudó el país. Sí, seguimos así, nada más cumpliendo con legalidad, sin trampas, sin corrupción, vamos a avanzar. Oiga, presidente, hacer una precisión antes de que hable el procurador. Desde su punto de vista, con las acciones que está llevando a cabo el gobierno federal, ¿todavía es necesaria una reforma en el Congreso? No, nosotros esperamos… Porque hay leyes pendientes. Nosotros esperamos que con el marco legal que se tiene se pueda resolver y desterrar estas prácticas, que ya no se sigan presentando estos fenómenos de evasión. Yo pienso que se puede lograr de esta forma. Desde luego, el Congreso es independiente, ¿sí?